Y me pasó algo, por una cuestión laboral, de encontrarme con un libro y decir, me dio ganas de seguir leyendo lo que es lo más lindo que le puede pasar a un lector. Está con nosotros Tomás Abraham. Dos cosas antes de darte la palabra. Sí. Yo noto en el libro que pusiste menos currículum que el que tenés. Es un acto, no sé si... Y sí, soy muy viejo yo. Así que, por supuesto que es mucho menos. Pero no, porque es impresionante. Y digo, vamos, y quería arrancar con el libro porque, insisto, a ver, yo no soy una persona hipócrita, no estoy diciendo qué lindo porque viniste, porque estés aquí, sino que me encontré con el desafío en 24 horas tratar de hacer una aproximación que no se puede profundizar. Pero, Sí. ¿qué me pareció interesante? Y ahí te abro la puerta. Las máquinas más complejas son aquellas que tienen pocos botones, que son sencillas. Y este trabajo es útil para personas que no somos eruditos. O sea, me sirve a mí, o sea, no hay que ser un erudito de la filosofía para abordar un tema profundo. ¿Lo pensaste desde ahí? ¿Vos cuando escribís pensás desde ahí? ¿O te lo he encontrado? ¿O es un hecho fortuito que sea accesible a algo tan complejo? No, yo tengo mi modo de escribir, que no es un modo de escribir para. Yo tengo mi modo de expresarme, ¿no? Es como que uno tiene un tono. Y yo no estoy pensando en ser simple o que se me entienda o no. Yo escribo así un libro de filosofía, escribo así un artículo periodístico, es decir, yo no tengo tecnicismos, yo no soy parte de una disciplina que tiene una jerga. Entonces yo tengo que escribir como hablo. Es decir, por supuesto que cuando uno escribe no es exactamente como cuando uno habla, pero tiene que ser algo casi coloquial. Es decir, yo estoy diciendo las cosas de un modo lo suficientemente claro, primero para que yo mismo me entienda, ¿no? Porque eso es fundamental. Y después no puede ser algo que tenga como restos y cáscaras medio ambiguas y tecnicismos, complicidades, guiños de ojo y todo ese tipo de cosas. Es decir, a mí me gusta, una vez dijo el gran, supongo que es gran, William Faulkner, velocidad y precisión. Eso vale para el fútbol como vale para la prosa, ¿no? Velocidad y precisión. Lo que yo sí quiero transmitir, que sienta el lector que vamos rápido. Es decir, que hay una intensidad y una velocidad, que hay como una síncopa, porque eso yo lo siento cuando escribo, ¿no? Pero ninguna estrategia de escritura. Lo interesante es que no veo, vos a veces que ves esos libros hechos de eruditos para eruditos, ¿no? Esa pretensión y aturdir con citas en griego. Y esto es una posibilidad de entrar al pensamiento, por ejemplo, en la primera parte de Sartre, y describirlo, dar el lugar desde donde habla. Y me pareció muy enriquecedor cosas que vos revelás ya desde el arranque, en esa velocidad que planteás, cuando describís esa Francia invadida por los alemanes al principio de los 40. Y cierta pasividad de la sociedad francesa para ser elegantes frente a ese ingreso y la visión que había frente a esto. Me pareció un buen escenario de construcción como elemento histórico para disparar. Bueno, casi todo sí. el libro, prácticamente todo el libro, juega el pensamiento en escena. Y la escena tiene que ver con el contexto histórico y social inmediato. Es decir, de qué modo, porque era uno de los intereses que yo tenía cuando escribía este libro sobre la idea de revolución y el deseo de revolución, es en qué medida el pensamiento filosófico, y cuando digo pensamiento filosófico no estoy hablando de un pensamiento restringido a la universidad,
sino Albert Camus también tiene pensamiento filosófico, gente de Roland Barthes o de la literatura se acerca a ese pensamiento filosófico, no necesariamente filósofos profesionales, pero el pensamiento filosófico, entonces, ¿qué porosidad tiene? ¿Qué permeabilidad tiene respecto de la coyuntura? No respecto de la historia, del siglo, del milenio, de la modernidad, no, de la coyuntura. La coyuntura. Es decir, cuando Sartre publica El ser y la nada del año 1943 y Georges Bataille publica La experiencia interior en 1943 y arman una polémica entre ellos, lo hacen bajo la ocupación alemana. Entonces, esa coyuntura, ¿no? Esa coyuntura, donde me importa la ocupación alemana y la vida cotidiana de los franceses, es decir, porque cuando uno dice ocupación, puede ser algo muy abstracto, ¿no? Cómo era la vida cotidiana, cómo era la vida editorial, etc. O sea, cómo estos dos intelectuales discuten cuestiones aparentemente totalmente ajenas a la situación en la que vive y ver un poco si hay algún grado, algún puente de comunicación entre ese debate aparentemente tan encerrado en sí mismo con una situación de terrorismo de Estado, como es una ocupación de un ejército como el nazi, ¿no? Entonces, esta coyuntura, la relación pensamiento-coyuntura, ¿no? Porque la coyuntura es sumamente importante, no hablo de la estructura, las coyunturas, ¿no? Mi propia coyuntura. El momento que yo escribo este libro. Yo escribo sobre el deseo de revolución en una sociedad en la que habló de la revolución los últimos 15 años. Llámese bolivarianismo, chavismo, claro, sí, etcétera, la maravillosa juventud del 70, la reivindicación de un pasado, etcétera. Esa coyuntura está en mi libro. A mí no se me ocurrió una mañana decir, a ver, ¿de qué puedo escribir? Es decir, es una permanente relación con esa coyuntura. Esta coyuntura está en toda la historia de la filosofía. Es decir, no hay un Platón sin la crisis de la democracia en Atenas. Exacto. No hay un Spinoza sin la guerra civil en Holanda. Es decir, no hay un Kant o un Rousseau sin los albores y los momentos posteriores a la Revolución Francesa. No hay un Marx sin la crisis de la sociedad alemana. No existe. Entonces, la relación con la coyuntura. Y esta, en todo el libro, que llega prácticamente hasta nuestros días, pasa por diferentes coyunturas, como la Guerra Fría, como la independencia de Argelia, como los 70 en Argentina, como los 60 bajo la dictadura de Onganía y el posperonismo, el posprimer peronismo, en el caso de Mazzotta, Correa y Sebrelli, como la caída del muro, etcétera, como el descubrimiento de los campos de concentración de la Unión Soviética. Es decir, y yo sigo el pensamiento filosófico como va respondiendo a esa coyuntura. Es una especie de conductismo, es decir, cómo va respondiendo. ¿Y ese deseo de revolución está intacto, está presente hoy? ¿Hay un deseo en la intelectualidad? ¿Hay un deseo hoy de una revolución? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Eso es el próximo libro que va a escribir otro. No sé. Pero yo creo que el deseo de revolución fue sumamente fuerte durante todo el siglo XX. Sí. Estuvo presente en medio planeta, edificó estados socialistas, fue toda una educación basada en el marxismo-leninismo y en el materialismo histórico, de medio planeta. La otra mitad del planeta tenía movimientos revolucionarios que bregaban por la conquista del poder. Así que fue sumamente poderoso. Hubo muchísimas decepciones. En mi libro hablo mucho de las decepciones. Es decir, cada decepción que tiene que ver con el genocidio camboyano, con el descubrimiento del Gulag, campos de concentración soviéticos, del régimen policial en Europa Central, de la persecución de disidentes en Cuba, de la Revolución Cultural China con sus decenas de millones de muertos, etc. Con cada decepción, como ese deseo insiste, porque es un deseo, no es una voluntad. La voluntad puede cambiar, el deseo es mucho más poderoso. Hoy en día, ese deseo no era un deseo salvaje, era un deseo que tenía como raíces en una verdad filosófica de tipo científico. El marxismo no era una utopía, era una ciencia. Era una ciencia de la historia que te hablaba de
la marcha de la historia, de el motor de la historia es la lucha de clases, de que hay una situación, una lucha de clases inevitablemente que va a llevar a nuevas sociedades, un crecimiento de las fuerzas productivas, una futura sociedad donde la propiedad va a ser colectiva, una sociedad sin dinero, un nuevo hombre, una nueva humanidad. Que sé que había una verdad sobre ese deseo en el que se fundamentaba ese deseo. Hoy, esa verdad no está. Nos faltó la verdad. El marxismo no es considerado como una ciencia, la patria socialista, la URSS, es Putin, la famosa revolución china es, desde Jinping, es una especie de el nuevo capitalismo global, ¿no? Cuba está en absolutamente crisis, no hay un referente filosófico, no es concebida la historia como la concebían en el siglo XIX, no está esa verdad. Ahora, ese deseo, que no tiene el encuadre de tipo científico, puede insistir, pero insiste en híbridos, ¿no?, que no tienen fundamentación filosófica, que buscan algún otro tipo de remembranza, ¿no?, pero es como que ese fluido que antes existía ahora es un arroyito que se seca acá, se seca allá. Entonces yo creo que hoy en día lo que tenemos es movimientos contestatarios, ¿no?, movimientos de protesta, indignaciones compartidas o no, rechazos al mundo tal cual es, todo eso existe. Lo que no tenemos es una visión de qué sociedad, qué tipo de sociedad queremos, que el siglo XX nos la ofreció en bandeja. Es esta sociedad, es un Estado socialista, hecho así, 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 así. Eso no lo tenemos más. Me banco una bofetada intelectual. Puedo percibir, ¿estamos en un tiempo sin utopías a diferencia del siglo XX o estoy haciendo un reduccionismo demasiado violento? Yo insisto en una cosa, el marxismo no era una utopía, era un socialismo científico. Claro, sin duda. No el era materialismo, el capital es contundente. Y eso había libros, hay toda una literatura, hay todo un Estado, un aparato educativo. Esto era ciencia, no era un romanticismo, un sueño de juventud ni nada por el estilo. Esto era así. Por eso tenía tanta fuerza, además. Cuando se junta la voluntad revolucionaria con una verdad científica, es casi como una religión que tiene una profecía divina, ¿no?, y un movimiento mesiánico. Pero esto no era religioso, era científico, pero tenía el mismo efecto que lo religioso. Bueno, eso no está. Entonces, mi pregunta es, porque es una pregunta que está después de la última página de este libro, es si puede haber un cambio de deseo. En general las estructuras deseantes son bastante rígidas, pero alguna otra cosa, es decir, vamos a inventar alguna otra cosa, es decir, no tenemos una visión de una sociedad perfecta, porque la utopía generalmente es una sociedad perfecta. Entonces, el marxismo científico... Ese comunismo último donde los seres humanos se iban a realizar plenamente a partir de destruir precisamente el Estado soviético y transformarlo en algo a cada cual superior. su necesidad, de cada cual su capacidad, etcétera, etcétera. Una sociedad sin clases, sin explotación, la igualdad fraterna del género humano. Ok, eso no va. Entonces, los objetivos de lucha van a ser otros. Es decir, el análisis de la sociedad tiene que ser otro. Yo estoy asustado porque no lo vivo hoy. A ver, vos te encontrás en el siglo XIX a Bakunin y Marx, bueno, cómo se llega la internacional, y vos decías, alguno planteaba, llegamos inmediato, y otro planteaba que era un camino más largo. Yo hoy no veo, vi alguna convulsión en Latinoamérica, algo que puede estar sucediendo en Asia, pero no veo esa confrontación que vos estás describiendo y que describís en el libro, ¿no? Esa confrontación de decir, bueno, vamos para acá o para allá. No vi un ir hacia un lugar. A lo mejor estoy extraviado. Yo. Bueno, no, el mundo está extraviado. No soy el único, bueno. No. Nosotros hoy tenemos una transformación histórica y política aceleradísima. Nosotros tenemos ahora un polo de poder en Asia, un polo inmenso de poder en Asia. Tenemos una decadencia en Europa.
tenemos problemas estructurales del capitalismo global que tienen que ver con una juventud que no tiene lugar en el sistema de trabajo y que tiene una supuesta vejez de 20 o 25 años de vida todavía, que hay que solventar y subsidiar, que tampoco aporta. Y los déficits fiscales de los estados del primer mundo no pueden solventar las jubilaciones por mucho tiempo. Hay capas de población fuera del sistema. La tecnología que está inventando cada vez nuevos productos, ya que habla de robótica, de digitalización, etcétera, expulsa mano de obra. Y esto es un fenómeno estructural del primer mundo y de nuestro mundo también, porque nosotros en Argentina no es que tenemos problemas únicamente argentinos, tenemos problemas del primer mundo que se le agregan los nuestros también, que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con hambre, con desnutrición infantil, es decir, nuestros problemas de país emergente, pero los del primer mundo también lo tenemos. Si nosotros queremos entrar a la modernidad mediante las inversiones, va a expulsar mano de obra. Entonces nosotros vamos a tener un problema de la sociedad salarial hasta la década del 60 del siglo pasado, esa ya no existe más, integrada con sindicatos, con empresarios, con industria, no es esa sociedad. Trump hizo toda una campaña presidencial diciendo que esa sociedad la puede traer de vuelta, la de Detroit, la de los automóviles, la de la metalurgia y demás. Sabía que es mentira. Es otro tipo de sociedad, de servicios, de finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, en ese mundo, los movimientos contestatarios tienen otro escenario. Cada vez que se instala un poder, podemos hablar de un poder informático, un poder financiero, un poder corporativo, el poder que hoy en día se está diagramando a nivel global, al mismo tiempo nace una resistencia, porque todos los poderes son porosos. No existe una imagen del poder total, no hay un ojo del gran hermano. No, eso es un mito del poder. Todo poder se instala con su resistencia. Instalás lo informático, viene el hacker, inevitablemente. Es decir, instalás una ley, viene como hacer la trampa. Entonces los movimientos contestatarios, que puede ser una primavera árabe un día, los indignados otro día, etcétera, van a ir encontrando, de acuerdo a la dinámica de la sociedad, los modos de combate. Puede ser ecológicos, puede ser... Eso, lo que no hay es el cuadrito, el diagrama, donde, en el mundo bipolar, que era tan sencillito, ¿no? El tema de la grieta, de la que hablamos en Argentina, claro, que es nuestro nuevo... ¿Qué opinas del concepto nuestro grieta? Nuevo valero, digamos. Claro, bien. Ya lo dijiste. Eso te simplifica todo. Te simplifica todo. ¿Estás pro o en contra? Ya está. ¿Estás con uno o estás con otro? Con eso vos dejás de pensar, te tomás el mate, está fenómeno. Pero el mundo no es ese. Es decir, por suerte, es mucho más caótico, es mucho más sorprendente, aporta novedades todo el tiempo y nuevos problemas todo el tiempo. Esto, insisto, estoy tomando una clase gratuita. No sabés si es gratuita. Bueno, después arreglamos cuando termine el programa. Pero la sensación a partir de lectura es que las ciencias duras se han devorado a las ciencias sociales, por lo menos en esta coyuntura histórica. Sí. ¿Dónde está el reactivo de las ciencias sociales o la resistencia de las ciencias sociales para contener esta... Yo lo veo como una marea negra porque soy un escéptico respecto a este discurso de ciencia dura tecnológico. ¿Dónde está esa resistencia? ¿Dónde se puede llegar a apreciar? El deseo de la revolución puede ser un aporte. Digo, ¿hay actores que estén pensando en eso y que pueda transformarse en algo que pueda contener esta marea? Pero todo el tiempo. Es decir, si nosotros viviéramos con un sistema de poder infranqueable, estaríamos en el cementerio. Bien. Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hay explosiones por todas partes. Todo el tiempo. Las corporaciones, el mundo de las corporaciones. Quizás, vos decías ciencias duras, ciencias sociales. Sí, para hacer un resumen rústico. Las ciencias sociales nunca fueron ciencias. Es decir, porque sobre cuestiones de política, cuestiones de ética, etcétera, no hay ciencia. Para eso no hay ciencia. Están las humanidades. Las ciencias sociales que nacen en el positivismo
siempre con ese ideal científico, cuantitativo, estadístico, aritmético, etcétera, pero nunca son ciencias. La sociología no es una ciencia, es otra cosa. Por más que Durkheim hizo de todos los cuadritos Bueno, que hizo. pero Durkheim no es Einstein, es otro tipo de epistemología, Claro. Es mucho más. No, es por mucho eso más porosa. me dejaba pensando en eso. Es decir, me quieren demostrar a partir de cuadritos que la sociedad funciona así. Y vos Para te que haya una planteas- ciencia, va a haber ciencia social, ¿no? Y eso va a hacer que nuestro cuerpo animal, porque somos animales por ahora, nosotros, los Homo sapiens, no vaya a ser tan animal. La neurología, la farmacología, la bioquímica, etcétera, van a ser las ciencias sociales del futuro, donde te pongan un chip, donde tu memoria esté programada. Ahí vamos a ver una ciencia social, pero no es la de la sociología. Ahora, todo el tiempo, esta parte de la que vos decís, escúchame, está en las nuevas formas de opinión pública. Es decir, en las redes sociales. Es decir, toda esta parte de resistencia, de discusión, etcétera. Hoy en día, la opinión pública, esa que nació en la Revolución Francesa, etcétera, esa opinión pública no está en los partidos políticos y en la prensa. Ya no hay ese diagrama de la democracia republicana que se basa en partidos políticos y prensa independiente que durante el siglo XX en los países republicanos existió. Hay nuevos canales, nuevos mensajes, hay millones de personas que participan. Hoy las redes sociales movilizan gente también. Se hacen encuentros, asambleas, movilizaciones, etcétera, sublevaciones también. Entonces, la parte esta de la palabra que resiste a los modos de dominación está todo el tiempo. En el futuro, posiblemente no sea un intelectual como yo, ¿no?, que escribe un artículo en un diario o un libro, que expresa su opinión porque tiene una cierta autoridad, porque escribió un libro, que lo llaman a la tele y demás. Claro. Posiblemente sean los mismos científicos, ya son los mismos científicos de las corporaciones que pueden hacer sabotaje. Los mismos informáticos que hacen sabotaje. O todo lo que hizo, ¿cómo se llama? Assange. Pero estos van a proliferar. En el mundo de los laboratorios farmacéuticos va a haber gente que va a hacer también cuestiones de bioética, etcétera. En los lugares de poder, ahí es donde va a haber distintos tipos de movimientos. La historia nunca se detuvo. No. Y nunca se detuvo porque tiene una dinámica de lucha y de conflicto. Ahora, la palabra revolución, que fue usada en el siglo XX, no solamente apunta a conflicto y demás. Desde mi punto de vista, la revolución, que habla siempre de lucha y todo esto que fue durante el siglo XX, que persiste en muchísima gente, tiene como modelo de política la guerra civil. O sea, la última etapa de la revolución de la guerra civil. Fue la guerra civil en la Unión Soviética, la guerra civil en China, la guerra civil, es decir, dentro de un Estado nacional hay un enfrentamiento tipo no todas las guerras civiles son iguales. La de España no es igual a la que está en ciernes en Venezuela, no es lo mismo. Pero digo, el último modelo es la guerra civil. Entonces, si yo quiero una alternativa al deseo de revolución, no tenemos que pensar la política en términos de guerra. Conflicto es igual a vivir. Así que conflicto va a haber, porque no hay sociedad sin conflicto. Pero la resolución o la transformación de los conflictos no puede ser hecho con el modelo de la guerra civil. Es decir, en donde la política sea la continuación de una guerra. Con eso nosotros hemos jugado en los últimos años en Argentina, con el asunto amigo-enemigo y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso lleva al suicidio de una sociedad. En una guerra civil pierde la sociedad. Todos. Entonces, ese modelo es el que tenemos que buscar una alternativa, que yo no sé cuál es, porque tampoco soy Moisés, no bajé del Sinaí. Pero digo, en eso hay que pensar. El concepto de revolución, por ejemplo, está a la cual yo adhiero. Yo vengo de origen marxista, de la Federación Juvenil Comunista en mi tiempo de mi primera militancia, ¿no?, que era modificar la estructura, modificar la forma, la posesión de los medios de producción, tomar la superestructura. Cuando hablamos, y vos
se utiliza una categoría siempre revolución industrial, ¿no? Se habla de revolución industrial y precisamente la revolución industrial tiene una guerra civil muy fuerte que fue la de Estados Unidos. ¿Entra el concepto de revolución desde tu perspectiva cuando se habla de revolución industrial, que es totalmente distinto a este caso que estábamos hablando, por ejemplo, de la Revolución Rusa, que son dos cosas totalmente distintas? La revolución a la que yo me refiero es esta revolución de tipo filosófico, ideológico, político que cambia de raíz una sociedad. Exacto. No es la idea de revolución astronómica, no Claro. es la idea de revolución industrial, ni cualquier otro tipo de revolución sexual que a uno se le quiera ocurrir. La idea revolucionaria, la militancia que vos tenías, revolucionaria era una idea de revolución, de cambio total y global. Estructural con una filosofía. Exacto. No era simplemente vos entrabas al Partido Comunista y no. Había una educación, había una Primer formación, nivel, segundo nivel, tercer nivel. Etcétera. Y después, y te ibas a la Unión Soviética a ser el quinto. Yo llegué hasta el tercero, después tuve un corte, que no le interesa a nadie de la gente acá, sino que le interesa lo que pensás vos. Me pide la producción un corte comercial y ya volvemos. Bueno. ¿Bien?